Miércoles 18 de octubre, el profesor Ramón Romero en esta aula de clase para la lección número 3, el llamado de Dios a la misión. Y el texto para memorizar reza: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Bondadoso Señor que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Para hoy miércoles 18 de octubre, la iglesia primitiva y las zonas de confort. ¿Por qué Dios nos pide abandonar la zona de confort? Porque ya dijimos en días anteriores que Dios dejó su confort en el cielo para venir a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido, como dice Lucas 19:10. Amigos y hermanos, este mundo está lleno de demonios, está en tinieblas. El profeta Isaías lo dijo en Isaías capítulo 60, y el evangelista Mateo también lo escribió. Galilea de los gentiles, es decir, Dios quiere que el mundo entero sea iluminado con la luz del evangelio. Por eso Dios está en contra de la concentración, sacrificando el conocimiento de la palabra de Dios al mundo entero. Y el mundo entero tiene que conocer este evangelio, porque esa es la misión, la comisión evangélica nuestra, es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero cuando el Espíritu Santo invistió a la iglesia de poder en el aposento alto, en un día se convirtieron 3,000 personas, en otro día 5,000 personas, y la mayoría de los evangelistas eran judíos, y ellos se concentraron en predicar el evangelio a los hermanos de iglesia y también a los hermanos que todavía, judíos que no habían aceptado el evangelio. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Lo que está registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8. Tuvo Dios que despertar un incidente que favoreció al crecimiento de la iglesia, la cual estaba concentrada en Jerusalén. Dice así. Capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día se hizo una grande persecución de la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y llevaron a enterrar a Esteban, varones piadosos, e hicieron gran llanto sobre él. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas, y trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Exceptuando los apóstoles que se quedaron en Jerusalén, toda la iglesia fue esparcida por Judea, por Samaria y, como dice aquí, por todas partes anunciando la palabra. Oiga esto,
La iglesia existe para predicar el evangelio. No hay otra razón. Existe para predicar el evangelio. El evangelio se predica a diario en el cielo. Todo el universo ha sido espectáculo. Toda la iglesia ha visto el espectáculo de lo que sucede aquí en la tierra. Y todos los demás planetas están ávidos de conocer el avance de la obra de Dios aquí en la tierra. Pero Dios tuvo que levantar una persecución, o permitir, mejor dicho, una persecución, comenzando con Saulo de Tarso, que era miembro del Sanedrín después, y era joven. Y esa persecución provocó que la iglesia fuera esparcida en Judea y en Samaria, y llegó a otros lugares también paganos. Y esa iglesia fue creciendo en la medida en que iba esparciéndose el evangelio eterno. Dios no quiere que nos concentremos en ir a la iglesia el sábado, regresar al mediodía, almorzar y acostarnos. No, tenemos una gran obra. Una gran obra. El mundo necesita conocer que todo está llegando a su final. Usted ve esa guerra de los árabes o de los Hamas, palestinos e Israel. Todo eso lo permite Dios, porque Dios no manda guerra. Todas las guerras son del diablo. Todas. Ahora Dios pelea por su pueblo cuando su pueblo está amenazado de perder su existencia. Pero esas guerras que vemos nosotros hoy día, la de Ucrania, la de Israel con Hamas y otras más, se debe, como dice el libro Servicio Cristiano, que Dios permite estas cosas para despertar a los hombres del peligro inminente que se avecina y que se preparen para el retorno glorioso de Cristo Jesús. Todo lo que está pasando es porque Cristo quiere venir y estar para siempre con su iglesia en cielos nuevos y en tierra nueva. Y es más, el apóstol Pedro, que estaba concentrado nada más con los judíos, Dios le mostró en Hechos 10, le mostró Dios que en una visión de lienzo, le mostró que a los gentiles, que los judíos no se juntaban con ellos para no contaminarse. Pedro tuvo una visión de un lienzo con diferentes animales limpios e inmundos. Cuando digo limpios, eran animales que Dios autorizó comer, e inmundos, como el cerdo, animales que Dios no autorizó comer. Y estaban ligados, y en medio de esa visión vienen unas personas a preguntar por él. Y eran unas personas a quienes Cornelio, un ciudadano romano gentil, Dios le había hablado, y él mandó donde Pedro a buscarle para que le enseñara la palabra. Y la visión del lienzo era una ilustración y una enseñanza de Dios de que los gentiles habían sido alcanzados por la sangre, la muerte de Cristo en el Calvario, y que Jesús no solamente murió por Israel, sino que murió fuera de la ciudad santa para alcanzar al mundo impenitente que no era judío. Entonces, cuando Dios le dice, Pedro, mata y come, Pedro dijo, yo nunca he comido animal inmundo. Y entonces ahí apareció la comitiva
y allí Pedro le acompañó, y cuando llegaron donde Cornelio, que era un hombre abominable, o mejor dicho, era un hombre despreciable para los judíos, dice la Biblia en Hechos 10:28, y les dijo: vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o allegarse a extranjeros, mas Dios ha mostrado que a ningún hombre llame yo común o inmundo. ¿Sabe qué pasó después de esto? Que Pedro logró predicarle el evangelio a Cornelio, y este hombre fue bautizado, como dice el versículo 47. Entonces Pedro respondió: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Así que Cornelio aceptó el mensaje, y Pedro pudo decir que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquier nación que le teme y obra justicia se agrada. Y de ahí vemos entonces que Pedro logra en la conversión de Cornelio decir con esto: Dios quiere que también tú te vayas a los gentiles, como dice aquí la sierva de Dios. Dice la sierva de Dios en el libro Hechos de los Apóstoles, página 161, que Pedro se sobrepuso a su natural prejuicio hasta el punto de sentarse a la mesa con los conversos gentiles. Pedro había conocido que Dios, el evangelio, no era exclusivo para los judíos, sino también incluía a los gentiles. Y por eso la iglesia primitiva tuvo que dejar la zona de confort, que era Jerusalén, y fue esparcida a la predicación del evangelio. Y saben, en Antioquía Dios llama a la iglesia cristianos. ¿Por qué a esa iglesia se le llamó cristiano? Porque en este libro, Hechos de los Apóstoles, nos dice la pluma inspirada que ellos fueron llamados así. ¿Por qué fueron llamados así? Porque solamente hablaban de Cristo. Y al hablar de Cristo, dice en la página 128 la razón por la cual Dios le puso el nombre de cristiano. Dice en la página 128, fue Dios el que les dio el nombre de cristianos. ¿Y por qué les dio el nombre de cristianos? Porque la página 127 dice: fue en Antioquía donde los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. El nombre les fue dado porque Cristo era el tema principal de su predicación, de su enseñanza y de su conversación. Tremendo mensaje. ¿Usted es cristiano? Pues entonces, si usted es cristiano, entonces, si no habla de Cristo, si no estudia sobre Cristo, si su conversación no es sobre Cristo, usted no es cristiano. Porque cristiano es todo aquel que se deleita en hablar de Cristo. No en la pelota, no en el béisbol, no en el fútbol, no en la política. No, cristiano es todo aquel, como dice aquí, porque su tema principal era la predicación, la enseñanza y la conversación sobre Cristo. Y yo te pregunto, ¿cómo tú puedes guardar silencio si tú fuiste salvado por ese Cristo? Habla, prorrumpe, porque la boca, como dije ayer, no fue hecha simplemente para comer. La primera razón que se puso la boca donde está es para hablar. ¿Hablar qué?
hablar el evangelio a los demás. Y cuando hacemos esto, crecemos espiritualmente. Se nos fue el tiempo. Mañana jueves estudiaremos empezar por donde está. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Con esto usted recibirá su lección diaria a su WhatsApp de su teléfono. Dios nos bendiga.